Salud mental, el segmento que cada miércoles compartimos con nuestra querida doctora Milagro Sierra, gracias a nuestra gente de Serenidad Comunidad Terapéutica. Como siempre, esos temas sumamente interesantes que toca la doctora Milagro Sierra, hoy con el tema la paternidad y su rol. Saludamos y le damos la bienvenida como cada miércoles a nuestra querida doctora Milagro Sierra. Saludos, doctora, qué bueno que un miércoles más está con nosotros. Buenos días, Víctor, Nelly, amigos televidentes. Pues claro, había que tocar este tema y teníamos que reunirnos este miércoles porque como así hacemos un programa especial para las madres, tenemos que hacer un programa para los padres, por la equidad, como decía Nelly ahorita. La paternidad y su rol, doctora. Mira, Víctor, es muy importante que nosotros comencemos a evaluar roles desde el constructo de cómo son las personas educadas. Los niños y los masculinos muchas veces son educados para muchas cosas, para construir, para salir a proveer, para formar una familia en una sociedad que incentiva quizás el machismo, pero a lo mejor no lo instruyen como a las madres, desde el principio a la ligazón de un niño pequeño. El niño pequeño no tiene una salvedad de figuras de cuidado, ni sabe exactamente quién provee cosas, porque alimentar a un niño, por ejemplo, cambiarlo, bañarlo, no tiene que ver con sexo ni con género. Pero la paternidad comienza desde que la persona se entera de que va a tener un hijo, y por eso es bueno que comencemos a utilizar términos inclusivos como estamos embarazados, porque al final, cuando una pareja comienza con un proceso de embarazo, el padre es parte de todo el proceso y hay que hacerlo parte. Por eso los ginecólogos han comenzado a integrar a los padres en tu primera sonografía, en la revelación de qué sexo tendrá. Ahora es todo un acontecimiento la revelación del sexo. Hemos visto todo tipo de reacciones, incluyendo las que a veces no se dicen con palabras, pero sí con gestos. Hay gente que se choca un poco cuando se entera del sexo de un hijo por el tema de la expectativa. Y ahí podría comenzar un poco el tema de un rechazo, de una dificultad. Entonces, todas esas cosas, de una u otra manera, generan, vamos a decir, el lazo o la sensación de quedarme fuera. Y hay hombres que comienzan a entrar de que van a tener un hijo el día que lo ven, que se lo pasan en los brazos y sienten la sensación de que hay una persona pequeñita que depende de mí. Y eso es un choque muy grande porque la mujer por lo menos tiene 9 meses para prepararse. Y sobre todo el tema que yo entiendo que también tiene mucha influencia de cómo las mujeres han comenzado a entender que empoderamiento es anular la figura masculina, anular la figura paterna y decir yo soy papá y mamá, o yo quiero un hijo, pero no importa si tiene un padre o quién sea el padre, yo quiero un hijo. Entonces, todas esas cosas que nosotros hemos estado viviendo como cultural y que han ido evolucionando con los años, han relegado la figura de papá a una figura secundaria en la vida de los hijos y que en muchas ocasiones se le niega a veces el derecho, pero también se le niega el involucramiento y sobre todo la obligación que tiene con el niño. Doctora, en muchos casos se ve el padre como el proveedor, pero esa parte emocional del padre en su rol con el hijo. Mira, es importante que se entienda que cuando yo solicito una pensión también debo solicitar los derechos o facilitar los derechos que tiene un padre. Entonces, en el tema de que, hay una pareja unida o no, y el padre provee, pero entonces se exime él o se excluye. Porque muchos padres dicen, yo traigo el sustento, yo tengo que estar en la calle, yo soy el que trabajo 8 horas, entonces le toca a la madre corregir, le toca a la madre crianza, y yo llego cansado, no me guarde cosas de los muchachos. Encarga tú de ellos. Eso es tu papel. Y ahí comienza el tema de la división de roles. Y una de las cosas que no debe pasar en la familia es la división de roles porque papá y mamá constituyen una barrera, pero si están unidos. Si están separados, aunque sea emocionalmente, o distanciados en lo que son los lineamientos de la crianza, entonces el hijo aprovecha esa debilidad y la usa a su favor. Y una de las cosas que los hijos siempre van a hacer es poner a mamá y a papá en contra porque de esa manera yo tengo el control. Y la lucha por control genera una relación de poder en la familia que no debe ser, porque la familia no es un equipo que está enfrentado, sino es un mismo equipo que juega el mismo juego. Doctor, el sí y el no, por ejemplo, en papá y mamá, en respuesta, por ejemplo, para sus hijos. El ping-pong, que yo le llamo, van donde el papá y le dicen, ve donde tu mamá, y la mamá dice, ve donde tu papá. Eso es muy, muy negativo. Al final, ambos deben demostrar que tienen autoridad. Y si se van a poner de acuerdo, que es lo deseable. No desautorizarse uno con otro. No, y sobre todo lo deseable es que primero conversen la respuesta mamá y papá.
que primero ponderen si van a tomar la decisión o no. ¿Y cómo entonces manejar esas habilidades? Por ejemplo, en este caso del niño que sabe ya cómo se comportan papá y mamá para tomar una decisión que debe ser la correcta. Eso con sí el no se y con ponen de el no. acuerdo. Cambiando el juego, si el niño está acostumbrado a venir de mamá y decirle, mamá, yo voy a tal sitio, y ya yo le dije a papá que ya yo hablé con mi papá que a veces no es verdad, o que a veces se sabe que papá siempre dice que si tú eres la que dice que no, es un chantaje. Entonces, cuando tenemos ese tipo de actitudes, lo importante es tener control y decirle, yo te respondo luego, porque en 10 minutos, en media hora, tú puedes contactar a ese padre interactuar y ya. llevar la situación a un consenso. Hay una fórmula muy buena que yo le digo a los padres y es, no tiene la obligación de responder inmediatamente. Dile, déjame pensarlo. Y no le tienes que decir para qué lo vas a pensar. Sopésalo tú, sopésalo con un adulto que te pueda ayudar con la decisión, pero sobre todo sopésalo con el otro padre. Y entonces da una respuesta que sea una respuesta unificada, unánime. O sea, voy donde papá y encuentro la misma posición que de mamá y ya no, yo no tengo escapatoria. Pero si, por ejemplo, en los padres hay esa dificultad y un padre por estar ausente maneja la culpa, siendo permisivo, entonces ese padre siempre va a ser al que yo voy y yo consigo lo que yo quiero. ¿Y qué va a hacer el hijo? Ni tonto ni perezoso, se va a ir al lugar donde sabe que el sí es más fácil. Donde más débil. Y generan la figura del bueno y el malo. Y en papá y mamá no puede haber policía bueno ni policía malo, porque eso genera el hecho de que el niño pone a esa figura en contraste con la otra y ve los beneficios. Entonces viene el tema de soy loco con mi papá o mi mamá era la que siempre me apoyaba y se va anulando a la otra persona. Y nosotros estamos en este momento diciendo que hay una carencia afectiva en los hombres, pero no estamos incentivando el involucramiento de los hombres en el tema afectivo y emocional de los hijos. Doctora, tras cámara, nosotros al inicio del programa hablábamos de la parte de que muchos hombres se niegan a estar en el parto con la mujer o que tienen miedo a eso. Ajá. ¿Qué tan beneficioso es eso? Ay, mira, la idea es prepararlo para el momento, no es como que tú le digas a un Yo hombre... pensé que te iba a decir, ¿qué tan macho de hombre? Bueno, también, pero como que tú le dices a un hombre, de momento, entra, En ven Estados y Unidos se participa. usa mucho. Es un poco contraproducente porque realmente es un evento que podría tener, número uno, situaciones que no estén previstas. Número dos, es algo al que un hombre, probablemente que no sea médico, no está acostumbrado. Entre todo lo que implica el proceso y sobre todo lo que puede médicamente presentarse, es un tema que hay que prepararlo. Entonces, ¿qué ¿No es lo que- tendrían ahí una valoración más de la mujer si Yo participaran pienso ahí? que sí. Y yo entiendo que, por ejemplo, un hombre que ve, sea parto natural o parto por cesárea, las capas de piel que hay que cortar para llegar a un útero, y ve cómo una mujer es un milagro de vida, donde tú abres un vientre y encuentras una criatura, y luego vuelves a cerrar 7 capas para poder... Yo le creo al que me diga, al que me Y describa hay algunos ese que se escenario. desmayan. Por eso que yo te digo que hay que preparar para ese momento y hablar de cuál va a ser el procedimiento y las posibilidades y que el parto puede tener algunas complicaciones y que la posición implica también cierto grado de dificultad o no, que hay cosas que son normales, porque yo te voy a decir una cosa, hay hombres que no saben que un niño está pegado a una estructura que se llama placenta y que una vez se extrae el niño hay que extraer esa parte y ahí hay un choque de pensar que se le desprendió algo a la mujer que no era normal. Por ejemplo, para decirte algo que yo he podido manejar como médico con otras personas que se acercan a mí y me dicen, ¿qué fue lo que le sacaron después? Y yo, esa es la placenta, ahí es que está pegado el niño y de ahí se alimenta. Cosas como esas hay que hablarla. Entonces, su ginecólogo debe ir haciendo el proceso y por eso el involucramiento. Vayan a las consultas juntos, háganse la sonografía juntos, vean las partes del bebé, vean las partes de la placenta, las capas que hay para llegar ahí, que es, por ejemplo, lo de la membrana amniótica, lo que envuelve al niño. Hay niños que nacen envueltos en esa membrana y para muchas personas eso es un gran choque porque es como que el niño viene en un saco de agua y tú ver a tu hijo recién nacido en un bolso cerrado lleno de agua es un impacto importante que hay que decir todas esas posibilidades. Entonces yo entiendo que eso es un buen inicio porque se dice que el lazo afectivo se crea cuando tú le pones a la madre el niño en el pecho, una vez lo extrae de su mundo seguro y le pone a una persona cerca que él conoce, que es mamá y conoce sus latidos, su olor y su reacción. Pero tiene que aprender a conocer un desconocido que va a tener que llamar papá, que también va a estar ahí todos los días de su vida. Un desconocido Entonces, que va a llamar papá. sí, y tienes entonces que ponérselo también en los brazos a esa persona, que comience a escuchar esa voz, a sentir ese olor, a identificar que también ese es un lugar seguro para él, y eso genera ese lazo. Eso se habla de las primeras 2 horas de nacido. Porque el niño entra a un espacio desconocido para él, ruidoso por demás, hostil,
con temperaturas diferentes a las que él está acostumbrado a tener. Y por eso lloran tanto los recién nacidos. Entonces, papá, que comienza a llegar a ese espacio. No es por diciendo estoy vivo, sino es que Estoy incómodo. ya me molesta Tengo todo este hambre ambiente. y no sí. tengo quien que me alimente, hay frío, no siento el confort. Imagínate tú O sea, un estar, entorno diferente. tú a su estar en una hábitat. piscina tibia por 9 meses y que de pronto te saquen a un aire acondicionado con mucho ruido, con un pediatra gruñón que te estruja por todos lados, que te corta el cordón. O sea, dice un autor que nacer es un dolor que la vida compensa. Entonces, por eso hay culturas que no celebran el nacimiento, porque al final ellos dicen, llegaste a la vida a pasar dolor, y cuando te vas es que vas a descansar. Entonces hay culturas que despiden a las personas con alegría y música y las reciben con llanto porque es un dolor nacer, en todos los sentidos. Pues yo quiero, doctora, en lo personal, que después de usted ha hecho esa descripción, por ejemplo, de lo que es un parto, yo le creo perfectamente de esa descripción que usted hace de ese escenario. O sea, ya yo no tengo que estar en un parto para yo creer que ciertamente Y eso es así. debería ser algo Que no se escuche socialice. Maribel eso, pues yo no creo que Porque todavía yo quiera que quiero Maribel creer que tenga tú lo tuviste en alguno de los partos de tus hijos, porque al final Ay, es una santo experiencia. Dios. Y antes se tenía eso como algo Pero que muy yo lo cerrado. asumo como si hubiese vivido esa experiencia. O sea, porque yo lo creo perfectamente de todo lo que Es porque le tiene miedo, doctora. Bueno, pero la idea es que ya que el hombre no tiene que pasar por el proceso físico, debería pasar por el proceso emocional, porque al final es una experiencia y es una experiencia que te sirve. Yo entiendo que los padres hacen un rol muy importante en la vida de los hijos, que no son innecesarios, que un padre no es un cheque a final de mes, un padre es una figura de protección y sobre todo que las niñas, sobre todo, que no tienen esa figura de protección, sienten esa fragilidad toda la vida y la comienzan a buscar a muy temprana edad en otros hombres. Entonces vamos a cuidar un poco la figura de papá y sobre todo vamos a fomentar el respeto hacia esa persona, porque al final muchas mujeres desdeñan del hombre con que engendraron un hijo, pero al final tienen que recordar que ese fue el que ya eligieron para padre de sus hijos. Bueno, doctora, este tema es muy interesante. Después lo vamos a ampliar con parto normal o cesárea. Hablar sobre Pros eso. y contras. Pros y contras. Así Y algo interesante también saber, ojalá, yo pregunté lo de la presencia de un papá ahí en el momento del parto, porque ahora que hablamos de tantos feminicidios, Así es, realmente así es. se necesita una revalorización de lo que es la vida. Y muchos hijos que nacieron por cesárea que dicen, no, eso es muy fácil. Oigan, 7 capas de piel, que realmente no es tan fácil. Así es. Gracias, doctoras, una vez más por compartir con nosotros en este importante segmento de cada miércoles. Gracias a nuestra gente de Serenidad, Comunidad Terapéutica. La paternidad y su rol, el tema que compartió nuestra querida doctora Milagros Sierra en el día de hoy. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.